Creo que principalmente hay un problema de ¿cómo podemos llamarle? De gobernanza, para explicarlo, ¿no? Hay poco nivel de concertación, poco nivel de información. Los problemas están ahí. Es obvio que hay una escasez, es obvio que hay una disminución del recurso, las fuentes se van agotando, el tema del cambio climático nos afecta. Pero, ¿cuál es la capacidad que tenemos para organizarnos en torno de esa gran problemática? Eso creo que es el principal problema. Un tema de coordinación, de aunar esfuerzos, de diseñar proyectos y propuestas de manera conjunta, de escuchar la voz de los usuarios. Muchas veces pretendemos resolver los problemas desde lo que estamos pensando como técnicos o como políticos o como funcionarios, pero muy poca capacidad para convocar a aquellos que tienen una sabiduría, aquellos que viven el problema y aquellos que desde su manera de entender las cosas pueden aportar a la resolución de los problemas, ¿no? Es de las personas, o sea, los proyectos que podamos hacer para contrarrestar esa disminución del recurso, esa afectación que nos está haciendo el cambio climático, no los vamos a resolver. Resumo lo que decía anteriormente, si es que no hay todo un proceso de concertación y de participación de todos los actores involucrados. Tiene que participar de manera horizontal, o sea, no es una cuestión de ordenar desde arriba y que obedezcan los de abajo, sino una cuestión de tratamiento horizontal y de definición de estrategias, proyectos, programas, de manera que el recurso disminuir, o sea, disminuir el impacto que viene generando las cuestiones externas para la disponibilidad del recurso, de manera que haya equidad. Lo poco que tengamos o lo poco que podamos conseguir de recursos hídricos, de agua en sí, para la población, para las actividades productivas, sea una cuestión de todos. Ahí me parece que radica el problema principal. Yo decía que vengo de Ica, en Ica tenemos el mismo problema. Es más, un problema agravado porque los recursos, como dije, vienen de las zonas altoandinas y pertenecen al departamento de Huancavelica, o nacen en el departamento de Huancavelica, el término no es pertenecen, nacen allí y obviamente hay también allí en la zona andina una escasez de agua, una poca disponibilidad, la reducción de la retracción de los glaciares, y eso ha hecho que la disponibilidad de agua sea, tanto para las zonas altas como para las partes bajas, nos ponga en una situación crítica. Eso no se va a resolver con proyectos individuales o con proyectos, por más grandes que sean, con proyectos que vengan pensados desde cúpulas o desde posiciones técnicas nada más. Hay que dialogar entre todos, porque el recurso tiene que ser un manejo de todos. Todos tenemos responsabilidad en eso, hasta el ciudadano que consume solamente 15 litros al día, o sea, para su consumo familiar, tiene una responsabilidad y también tiene aportes que dar, obviamente, ¿no? Ese es el gran problema que se tiene. A eso es lo que llamamos gestión integrada del recurso hídrico, y que nosotros venimos trabajando en un proyecto que queremos incorporar la gestión social a esa gestión integrada de recursos hídricos que por ley se está dando a través de las instituciones institucionalizadas con la ley, ¿no? La desglaciación es un problema de larga data y que tiene un tratamiento muy amplio. Todos sabemos de que lo que ya se ha producido, todos los científicos o quienes se han involucrados en ese tema lo consideran como algo ya irreversible. El tema es cómo hacemos para mitigar los impactos que van a venir, que tienen que ver con políticas más globales, ¿no? El tema de la emisión de gases de carbono, los acuerdos internacionales, el rol que juegan las comunidades en esto, yéndonos al otro extremo. Y ahí hay una serie de proyectos de tipo social y de tipo cultural que se pueden hacer. Esas grandes propuestas que se están impulsando ahora de siembra y cosecha de agua, de recuperación y manejo de las cabeceras de cuenca, etcétera, etcétera. Todo eso debe ser parte de un único proyecto. Todo tiene que estar articulado.
No se puede trabajar el agua de una manera desarticulada. Las empresas de agua potable en la ciudad pensando como un proyecto, mientras que arriba se está pensando de otra manera. De esa manera no vamos a afrontar el problema y por el contrario corremos el riesgo de agravarlo. Esa es la situación, ¿no? Efectivamente hay que hacer una incidencia, pero hay que hacer una planificación, o sea, una planificación de largo plazo, ¿no? La gestión social del agua, que es el tema que trabajamos nosotros, habla de eso. ¿Cómo trazamos una visión de futuro de lo que esperamos? A eso complementarlo con los estudios técnicos, ¿no? El tema de la disponibilidad de recursos, o sea, el balance hídrico, el tema de la huella hídrica, que es un tema que no se está trabajando, ¿no? O sea, ¿cuánto cuesta producir un bien, ¿no? En agua? O la huella hídrica del consumo de los hogares. Todas esas cosas para sumarlas a un gran diagnóstico que nos lleve a plantear soluciones, repito y vuelvo a insistir, concertadas, ¿no? La incidencia es para que las autoridades empiecen a pensar en esa visión. Desde ese punto nada más podemos, creo, abordar el problema con mayor éxito, que no es una cuestión inventada tampoco. En otros países ya se ha venido haciendo eso y lo están logrando. O en otras comunidades, en el mismo Perú, ¿no? Hay zonas o provincias donde ya se está trabajando el agua de una manera concertada. Ejemplos de esos hay a montones, ¿no? El problema entre Ica y Huancavelica es desde mi punto de vista, el obstáculo es la politización del problema y la mercantilización por el otro lado. La visión de Ica desde un punto de vista más economicista, digamos, ¿no? Más productivo. O sea, para nosotros el agua es importante porque si no se nos cae la agroexportación. Y eso ha generado que en Ica hayan grandes zonas rurales en las cuales tienen agua 2 o 3 veces por semana y solo un par de horas. Mientras que la visión arriba es un poco más de preservación, un poco más de la cultura andina del tratamiento del agua, pero que también está padeciendo un proceso de escasez. Eso ha generado una intromisión de agentes que ven en esto oportunidades políticas y oportunidades económicas, oportunidades de poder, en otras palabras. Y eso viene entrampando el tema de las negociaciones que se dan en la mesa de diálogo que lleva la PCM, para que nos pongamos de acuerdo. O sea, tiene que haber un equilibrio y nosotros pensamos que la solución está en que haya un proyecto, lo que dije hace un rato, ¿no? Un proyecto único que genere desarrollo tanto para Huancavelica como para Ica. Sin embargo, eso muchas veces se desentiende, ¿no? Menos mal que poco a poco se ha ido avanzando, pero estas intromisiones de las que hablo siempre están poniendo la traba, ¿no? Lamentablemente, vivimos en un país que se ha politizado por el problema de las elecciones casi de manera permanente. Tienes elecciones, luego tienes revocatorias y otra vez elecciones, y eso siempre genera caudillajes, genera intereses de posicionamiento que se meten en estos procesos para ganar protagonismo y obviamente ganar luego electores. Hay una cuestión que nosotros decimos que es sumamente importante. El problema del agua, y creo que ya lo dije, pero es lo fundamental. Hay que entender que el problema del agua no es una cuestión de quienes administran los sistemas de abastecimiento o de distribución, es un problema de todos. O sea, el ciudadano de a pie debe entender que tiene un rol que jugar en torno del agua, desde el momento de cómo la usa o desde el momento cómo la gestiona. Yo conozco muy bien qué viene pasando en Ayacucho, pero en Ica, por ejemplo, pese a que hay ese racionamiento de agua en las comunidades, hay familias que tienen pequeños huertos y cuando sueltan el agua, meten el agua al huerto y no permiten que otras familias puedan acceder en iguales condiciones, ¿no? Eso, por ejemplo, es una cuestión de responsabilidad ciudadana. Nosotros en nuestro proyecto tenemos un lema que dice mójate por el agua. Es como cuando aquí llueve, ¿no? Si salimos todos nos tenemos que mojar. Mójate por el agua, que significa, entiende que el problema tiene que mojarte a ti también. No es solamente mojar a las autoridades o a los responsables. Y a nivel de autoridades, repito, ¿no? Entender que no están puestos ahí para solucionar los problemas solos, que tiene que hacerse de manera conjunta, con participación de la población. Eso sería el mensaje.